Muy buen día, hermosa familia. ¿Cómo están? Bendecido día. Seguimos orando juntos y seguimos leyendo los salmos. Hoy nos toca el Salmo 19, como siempre te digo. Si no lo leíste, pone pausa, léelo y así oramos juntos. Y si ya lo leíste, acerca tus notas, si anotaste algo, si marcaste algo, tenelo ahí a mano porque vamos a estar orando basados en este Salmo. Y quiero volver a leer con vos 4 versículos de este Salmo. Yo lo voy a leer en la versión Nueva Traducción Viviente. Sería Salmo 19 del 7 al 10. Porque me asombra, aquí David habla de la palabra de Dios y me asombra cómo él describe la palabra de Dios. Vamos a leerlo. Salmo 19 del 7 al 10. Dice: las enseñanzas del Señor son perfectas, reavivan el alma. Los decretos del Señor son confiables, hacen sabio al sencillo. Los mandamientos del Señor son rectos, traen alegría al corazón. Los mandatos del Señor son claros, dan buena percepción para vivir. La reverencia al Señor es pura, permanece para siempre. Las leyes del Señor son verdaderas, cada una de ellas es imparcial. Y el 10 dice: son más deseables que el oro, incluso que el oro más puro. Son más dulces que la miel, incluso que la miel que gotea del panal. Aquí David está hablando acerca de la palabra de Dios. Y me impacta porque David para ese tiempo no tenía la Biblia completa como la tenemos nosotros, sino que él tenía parte de la Biblia. Él tenía seguro que los libros que escribió Moisés, tenía un poco de salmos y tenía algunos otros libros, pero no mucho más. No tenía los profetas mayores que vinieron luego, no tenía obviamente los evangelios, pero con esa parte, con lo que tenía de la Biblia, con los libros, con la palabra de Dios que él tenía, con eso él podía dar esta descripción. Me gusta porque dice la palabra, cuando dice convierte el alma, dice la versión de Reina Valera, pero la palabra hebrea que se utiliza en ese lugar, por eso me gustó esta versión, porque dice reavivan el alma, porque la palabra hebrea quiere decir revivir. Entonces la palabra de Dios reaviva el alma. Dice, es firme y es confiable. La palabra de Dios es recta y me gustó porque en este tiempo en donde todo tiene doble sentido, en donde todos usan o tienen algo para manipular, en donde toda palabra, todo texto o todo lo que se dice o todo lo que uno puede leer tiene, vieron que muchas veces decimos, leí tal noticia y depende de quién lo escribió. ¿Por qué? Porque entendemos que detrás del que escribe hay una intención, pero sin embargo dice que la palabra de Dios es recta, no tiene doble sentido, no tiene otra intención más que bendecirte, más que ponerte en vida, en bendición. Dice la palabra de Dios desata alegría, la palabra de Dios da gozo, da alegría, y cuando vemos todo lo que David enumera acerca de la palabra de Dios, me hace pensar muchísimas cosas, como por ejemplo, ¿qué es para vos la palabra de Dios? Muchas veces la palabra de Dios, la Biblia, para nosotros es un libro más, o para nosotros es un libro que no entendemos. Estás sola ahí en esta mañana, así que quiero que seas sincera, quiero que seas sincero con vos. ¿Qué es para vos la palabra de Dios? Quizás es un libro que sentís que nunca vas a poder alcanzar. Me gusta muchísimo cuando David dice que la palabra de Dios tiene el trabajo o tiene el poder, mejor dicho, de hacer sabio al sencillo. O sea que una persona sabia, que una persona sencilla que tiene los conocimientos básicos o que tiene una vida básica, al leer la palabra de Dios se convierte en una persona sabia. En la palabra, aquí en la versión que leímos, dice: los decretos del Señor son confiables, hacen sabio al sencillo. O sea que tienen un poder sobrenatural. Pero vuelvo a la pregunta, ¿qué es para vos la palabra de Dios? Quizás es un libro aburrido. No te sientas mal de decirlo si esa es la verdad, si eso es lo que sentís hoy, si eso es lo que te parece hoy. ¿Para qué es para vos? O para muchos la palabra de Dios es un libro en donde está lleno de prohibiciones.
Es un libro que, listo, no puedes hacer esto, no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro. Y en ningún momento David habla así de la palabra de Dios. Te lo vuelvo a repetir. Dice, cuando yo leo la palabra de Dios, me revive el alma. David dice, cuando leo, encuentro palabras confiables, palabras firmes. En medio de incertidumbres, leo la palabra y encuentro firmeza. David dice, encuentro rectitud. En un mundo en donde todo es manipulado, en donde todo es manipulable, David dice, la palabra de Dios es recta. No tiene ninguna otra intención. David dice, cuando yo leo la palabra de Dios, desata alegría a mi corazón. Yo quiero, y el final, no nos vamos a olvidar del final, el versículo 10. Dice que la palabra de Dios, que las palabras de la Biblia son más deseables que el oro, incluso que el oro puro. Más deseable que lo más valioso que existe, dice David, son las palabras. Y está hablando un rey que sabía de oro, que sabía de riquezas. Pero él dice, la palabra de Dios para mí es más importante, la deseo más que las riquezas, que los tesoros. Dice, las palabras son más dulces que la miel, incluso que la miel que gotea del panal. David dice, encuentro que la palabra de Dios es valiosa y es dulce. Vuelvo a repetirte, David no dice la palabra me aburre, me duerme, no dice nada de eso. Ahora, yo quiero que comprendamos varias cosas. Primero, la palabra de Dios puede en tu vida desatar todo esto que David dice. La palabra de Dios, esa Biblia que vos tenés ahí en casa, puede desatar sobre vos, reavivar tu alma, puede darte la palabra más firme, más confiable que vos necesitas. ¿Cuántas veces necesitamos una palabra? ¿Vieron cuando uno dice, necesita algo claro? Tengo que tomar una decisión. Bueno, necesito algo que sea confiable, algo que sea firme. No necesito que sí, que no. Necesito una cosa que sea verdadera, certera. La palabra de Dios. David dice que vos y yo podemos encontrar en la palabra de Dios rectitud. Que nunca va a tener la palabra de Dios una intención. Viste que te habla papá y te habla desde su mirada y con su intención. Te hablan tus amigos y te hablan desde su mirada y con su intención. Te habla tu jefe y te habla y te dirige para el lado que a él le conviene. Pero sin embargo dice David, en la palabra de Dios encuentro que hay rectitud. Que hay una firmeza, que hay una misma línea. Por eso dice que todo puede pasar, pero la palabra de Dios siempre va a quedar establecida. David dice, vos y yo podemos encontrar todo eso. Y dice, podemos encontrar alegría y gozo para nosotros en la palabra de Dios. David dice, la palabra de Dios es lo más valioso. David dice, cuando yo leo la palabra, esto es lo que pasa en mi vida. Yo te digo en esta mañana que todo esto puede pasar en tu vida a través de la palabra de Dios. Y lo último que quiero desatar o poner en tu corazón en este día es que puedas transformar tu corazón, transformar tu mente y abrirte a experimentar lo que la palabra de Dios es. Una cosa es lo que vos crees que la palabra es. Una cosa es lo que te dijeron que la palabra es. Otra cosa es la idea que tenés. Pero de poder de aquí en adelante, en este 2023, encontrar en la palabra de Dios lo que revive nuestra alma. Encontrar en la palabra de Dios lo que desata alegría. Encontrar en la palabra de Dios lo que realmente es firme, lo que es verdadero. Lo que realmente va a hacer que lo simple o lo que no sabemos cómo hacer, nos transformemos en sabios. Porque dice que lo sencillo se transforma en sabio cuando ponemos la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva, es eficaz, es valiosa. ¿Qué lugar ocupa la palabra de Dios en tu vida? ¿Cuánto tiempo empezamos este año con esa meta de que la palabra de Dios comience a ser más presente en nuestra vida? Y yo quisiera que estos versículos los pudieses anotar en algún lugar en donde vos los puedas ver. Quizás podés anotarlo en alguna hoja y ponerlo al principio de tu Biblia. Porque cada vez que vos digas, tengo que leer la Biblia, no entiendo nada, vuelvas a leer esto. Vuelvas a leer, a ver, ¿qué dijo David que era la Biblia? ¿Qué dijo David que era la palabra? Y lo vuelvas a leer.
y digas, ok, esto es la palabra. Y cuando venga el enemigo a atacarte y a decirte, no, eso es aburrido, no entendés nada, no sirve, está desactualizada, no es moderna. No. Cuando todo eso venga a tu vida, identifícalo como un ataque y lee estos versículos. La palabra de las enseñanzas son perfectas, reavivan el alma, son confiables. Y al que es sencillo y común, lo transforma en sabio. Y leer estos versículos una y otra vez, hasta que todo eso que David vio, podamos nosotros también comenzar a recibirlo. ¿Qué te parece si oramos en esta mañana? Y damos gracias a Dios por su palabra y declaramos que de hoy en adelante, lo que dijo David va a comenzar a ser verdad en nuestras vidas. Oremos juntos. Papá, te doy gracias en este día tan en especial por tu palabra. Padre, tu palabra es la verdad, es vida. Tu palabra es el gozo para nuestro corazón. Tu palabra es rectitud. Tu palabra es confiable. Tu palabra, Padre, es lo que está establecido, lo que es verdadero. Lo único verdadero es tu palabra. Padre, gracias por tu palabra. Padre, ayúdanos, Espíritu Santo, ahí donde estás, decirle, Espíritu Santo, ayúdame a que la palabra de Dios comience a fluir en mi vida, a que yo pueda tener ese encuentro, esa revelación de la palabra, como lo tuvo David, que yo pueda comenzar a disfrutar de lo que es la palabra de Dios, que sea tan efectiva en mí que reavive mi alma, que sea tan efectiva en mí que me llene de gozo, que sea tan efectiva en mí que desate poder en mi vida. Padre, gracias por tu palabra. Amén y amén. Hermosa familia, en este día te animo. Cada vez que tengas que leer la Biblia, ok, ¿qué voy a leer? Voy a leer la enseñanza perfecta, lo que reaviva mi alma, lo que trae alegría a mi corazón, lo que me da la mejor percepción para la vida. Eso es lo que yo voy a leer. Ya dejamos de lado todos los otros conceptos que tenías de la Biblia y comenzó a poner estos. Sacamos los conceptos que teníamos antiguos y ponemos esto que es la verdad de lo que es la palabra de Dios. Hermosa familia, seguimos leyendo y seguimos orando juntos. Y amén. Hermosa familia, en este día te animo. Cada vez que tengas que leer la Biblia, ok, ¿qué voy a leer? Voy a leer la enseñanza perfecta, lo que reaviva mi alma, lo que trae alegría a mi corazón, lo que me da la mejor percepción para la vida. Eso es lo que yo voy a leer. Ya dejamos de lado todos los otros conceptos que tenías de la Biblia y comenzó a poner estos. Sacamos los conceptos que teníamos antiguos y ponemos esto que es la verdad de lo que es la palabra de Dios. Hermosa familia, seguimos leyendo y seguimos orando juntos.